4 del 10 al 12 la Escritura dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Esta parte de la Escritura, en Hechos 4, son palabras de Pedro. Recordemos el capítulo anterior, en el capítulo 3, versículo 6. Pedro y Juan se encuentran con un hombre paralítico en la puerta del templo de la Hermosa. Dice la Escritura que Pedro, mirándole a los ojos a este hombre paralítico, le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esas fueron las palabras que Pedro dice al cojo, y en ese momento este hombre paralítico se sana, empieza a caminar normalmente, entra caminando, saltando, dice la Escritura. Y la gente que iba al templo de la Hermosa se conmociona, hay una conmoción, porque era ese hombre que estaba ahí por años y nadie lo pudo ayudar, ni dándole tantas obras de caridad, ni tantos religiosos que llegaban por ahí, nadie lo pudo ayudar. Pero en un tiempo determinado, Pedro y Juan, al hacer esa confesión y al recibir el cojo esta palabra, este hombre se sana y empieza a caminar. Y el pueblo toman a Pedro y a Juan, los llevan ante el concilio, y Pedro dice esta confesión importante: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si nosotros vemos la historia de la Iglesia Universal, o de la Iglesia Católica en este momento, Pedro es el primer papa de la Iglesia, está considerado como el primer papa de la Iglesia, y es él quien dice esas palabras. Pero lo que nosotros tenemos que saber y sujetarnos es que esto tiene un trasfondo espiritual también. Una persona sin evangelio es una persona que no puede conocer a Dios. Una persona sin evangelio es una persona que no puede encontrarse con Dios. ¿Por qué? Porque hay razones, hay 5 puntos que les quiero compartir hoy al principio. Sin evangelio, el hombre no puede encontrarse con Dios, y fue mi estado también espiritual al principio. ¿Por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? Porque primero, dice la Escritura que el hombre separado de Dios, el espíritu, está muerto en los delitos y pecados. Efesios 2, Efesios 2:1. Segundo, el ser humano está atado al problema fundamental del hombre. Génesis 3, del 1 al 6, constantemente es el problema fundamental del hombre, porque de ahí parte todas las cosas. Lo tercero es que el hombre está engañado espiritualmente, o está tomado prisionero por un ser espiritual que se llama Satanás o Diablo, que tiene control sobre su vida. En Primera de Corintios 2:12 dice la Escritura que nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Si nosotros vemos esta palabra, el espíritu que proviene del mundo, en la Escritura está escrito con minúscula. Quiere decir que es el espíritu de ¿quién? Del diablo, de Satanás, los demonios que engañan a la humanidad. Nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo de Dios está con mayúscula. Entonces este ser espiritual engaña a través de espíritus inmundos al hombre constantemente, y tiene esa estrategia también para engañar al hombre. Una de las grandes estrategias que Satanás ha hecho durante todas las épocas para que el evangelio se diluya y para que el nombre de Jesucristo no se dé a conocer es levantar la religión como estandarte en una nación, y a partir de eso toma control en la sociedad, toma control en la cultura y destruye a una generación, destruye una época. Hoy en día nosotros vemos en nuestros países que hay mucha superstición, y la superstición tiene que ver mucho con que
con un mundo espiritual. Por ejemplo, en el Perú, si la sal se cae en la mesa y no hay evangelio en la vida de una persona, dice, uy, se cayó la sal, nos va a traer mala suerte, o vamos a ser pobres. Otra superstición que hay, por ejemplo, es que es cuando leen el tarot, por ejemplo, te dicen que te va a pasar esto, esto, esto y lo otro, y la gente vive pensando en eso, la gente busca pensando lo que va a pasar que en su destino. Otra superstición que es muy famosa es cuando te echan la ceniza del cigarro en la mano. No sé si acá lo han hecho algunos. Yo me acuerdo cuando era más joven, la famosa ceniza del cigarro, te echaban la ceniza en la mano y soplaban, y la palabra, la inicial de la letra que salía o que quedaba marcada era la inicial de la chica o el chico con el que te ibas a casar. Por ejemplo, a mí nunca me salió la G. Es un mundo supersticioso. Mi esposa se ha puesto de pie en este momento, mira. Y hay un mundo lleno de superstición en nuestra cultura. Yo recuerdo alguna vez una señora decirle a mi mamá que tenía que hacer el baño de florecimiento. Y nosotros vivíamos sin evangelio en esa época. Y después de hacer el baño de florecimiento había que ir a la playa. Había que ir a la playa y ponerse de espaldas en una roca en la playa y en una bolsa con las flores que te habías bañado, tirar las flores a la playa y irte sin mirar atrás, porque si tú mirabas atrás venía un mundo de destrucción, un mundo de mala suerte a tu vida. Entonces yo la acompañé aquella vez a la playa manejando en el carro de noche, porque había que hacerlo de noche eso. La acompañé y mi madre me dijo, quédate aquí, voy a caminar unos metros, voy a tirar esto y nos vamos. Pero lo que pasó es que yo miré cuando ella tiró. Yo miré y vi que eso pasó para ella, ¿no? Lo que pasó, tiró, y yo, uno más adolescente, quiere más curioso, quiere mirar todo. Y yo miré, mi mamá nunca se dio cuenta. O pensé yo que ella no se había dado cuenta. Pero hay un mundo de superstición constante, y el mundo vive así. Nuestra gente vive en un mundo de superstición espiritual. Porque queremos saber el futuro, queremos saber qué va a pasar con nuestro destino. Queremos saber eso. Y todo ese mundo de superstición tiene un poder espiritual, manifiesta un poder espiritual. Constantemente Satanás ha controlado y está controlando que la cultura, a través de un mundo de superstición, para que simplemente el Evangelio no se dé a conocer, para que el nombre de Jesucristo no se plante en la familia, no se plante en la vida de una persona, para que Jesucristo no ocupe el corazón de una persona, porque es ahí el lugar donde tiene que estar Jesucristo en nuestras vidas. Entonces constantemente el hombre no puede encontrarse con Dios por estas tres razones, y porque constantemente el ser humano, a través de estos problemas, es engañado por Satanás a través de mentiras, porque Satanás es el padre de mentiras. Juan 8:44. Constantemente Satanás tiene a nuestra sociedad atada a un yugo de oscuridad, desastre y destrucción. Y lo más triste es que el ser humano separado de Dios no puede entender el Evangelio. No podemos entender el Evangelio porque hay un ser espiritual que ha cegado nuestro entendimiento, cegó nuestro entendimiento. Segunda de Corintios 4:4. El Dios de este siglo, dice la Escritura. Si nosotros vemos 2 de Corintios 4:4, dice la Escritura que el Dios de este siglo, la palabra Dios ahí está con minúscula. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y nosotros vemos que estos problemas aparecen de generación en generación. Hace 3 semanas, o más o menos 3 semanas, sí, daba un mensaje donde explicaba dónde aparece la religión organizada. Aparece en Génesis capítulo 11. Y constantemente este ser, la religión la ha ido cambiando a través de la cultura. Nuestros países latinoamericanos son países, hemos sido países místicos. Hemos creído antes, nuestros ancestros han creído antes en el poder del sol, en el poder de la luna, en el poder de la Pachamama, de la tierra, en el poder del aire, en el poder del mar, en el poder de las aguas.
Los incas, por ejemplo, adoraban al sol. Era una civilización mística. Cuando somos conquistados nosotros, viene la religión católica entra en la parte espiritual a nuestros pueblos. Y lo que hace, ¿qué cosa es? Es entrar en donde es entrar y mezclar la cultura mística de los incas con la cultura religiosa de la iglesia que en ese tiempo España manejaba, y han hecho ahí hay una combinación de misticismo tremendo simplemente para que la persona viva sin evangelio y el nombre de Jesucristo no sea proclamado. Constantemente este ser ha destruido civilizaciones, ha destruido muchas personas, y aún hoy también, si es que el mundo no conoce, si la gente no conoce de dónde o en dónde está parado espiritualmente, el problema fundamental, el problema de desastre y destrucción constantemente va a venir a través de esto. Una persona sin evangelio no puede encontrarse con Dios. Por eso, cuando Dios envió a Jesucristo, dice la Escritura, que Dios envió a Jesucristo por amor, en Romanos 5:8. Por amor envió a Jesucristo. Y una de las cosas que se ha perdido completamente en este tiempo es la importancia de esa palabra, la importancia de la salvación, la importancia de la palabra de Dios en la vida de nuestros jóvenes, la importancia de la palabra de Dios en la vida de las personas, la importancia de la palabra de Dios en nuestras familias, la importancia de la salvación. Hablar de la salvación en este momento, incluso dentro de la iglesia cristiana, ya no se comparte sobre la salvación. Se hablan muchos temas muy bonitos que inspiran y que llenan, pero el punto principal, que es la salvación, que es además a través de Jesucristo, se está diluyendo a través de la cultura, se está diluyendo a través de estrategias que son controladas espiritualmente por este ser. Y nosotros como remanentes tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios y tenemos que darle la importancia a la salvación, la importancia a Jesucristo en nuestra vida, porque ahí es donde está la verdadera felicidad, ahí es donde empieza la restauración de la persona, ahí es donde el hombre vuelve a nacer. Entonces, cuando nosotros hemos escapado de este problema fundamental, cuando yo tenía mi vida aquí con mi familia, un mundo de desastre llegó a mi familia, completamente. De alguna u otra manera la superstición espiritual se cumple, pero se cumple para traer desastre, para traer destrucción, para traer fracaso, se cumple de esa forma. Se cumple de esa forma. En el momento que el hombre conoce el plan de salvación de Dios a través de solo Jesucristo, entonces el hombre puede cambiar su destino realmente. Y mucha gente me dice, pastor, me he encontrado con mucha gente y me dice, yo soy sincero, yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie, no le debo a nadie, no le debo nada a nadie. Está bien, pero eso no te garantiza la salvación. Porque la pregunta es simple, entonces ¿por qué Dios envió a Jesucristo a morir en una cruz? Si no, la Escritura nos tendría que decir, seamos todos sinceros y ganemos la salvación. Seamos todas buenas personas y ganemos la salvación. No garantiza eso la salvación. La gente piensa que la religión garantiza la salvación, pero tampoco la religión garantiza la salvación. Lo que hace la religión es esclaviza a la persona a tener una vida religiosa y no garantiza la salvación. Muchas personas creen que o no conocen el problema fundamental, el pecado original del hombre de Génesis 3, 1 al 6. Por eso nosotros, cuando compartamos el Evangelio a una persona o conversemos con una persona y muestre un interés por conocer de la palabra de Dios, lo que tenemos que explicarle a nosotros es dónde está su vida espiritual, en el problema fundamental de Génesis 3. Explicarle la consecuencia de Génesis 3, 6 al 19. Explicarle con sus palabras, con su experiencia, qué pasó en mi vida antes de conocer el Evangelio, qué pasó en mi vida sin conocer el Evangelio, cómo Satanás engañaba a mi familia, cómo Satanás engañaba a través de mentiras, cómo yo no podía entender el Evangelio. Explicar constantemente, explicar constantemente. Es importante explicar esto, porque cuando el hombre escapa de esto, se encuentra con el Señor de señores y Rey de reyes, que es nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. Entonces, ganar la salvación significa que encontrarse con Jesucristo. ¿Por qué con Jesucristo? Porque Jesucristo es el verdadero camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Porque Jesucristo
no vino para ser servido, sino para servirnos a nosotros y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. ¿Por qué Jesucristo? Porque para destruir esto que está en la cultura, se llama obras del diablo. Para destruir estas obras del diablo, para eso apareció ¿quién? El Hijo de Dios. Primera de Juan 3:8 dice que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo. Y todo eso nosotros vemos que son obras del diablo. Y el único que tiene potestad y poder espiritual para deshacer esas obras es solamente Jesucristo. Es solamente el Hijo de Dios. Es Jesucristo que está en nuestro corazón. Es Jesucristo que está con nosotros todos los días. Solo Jesucristo tiene el poder de darle al hombre la salvación, porque Él es el Hijo de Dios. Solamente Jesucristo. En lo segundo, cuando nosotros entendemos y realizamos qué es la salvación para nosotros, la salvación es volver a nacer. La salvación es volver a nacer. Podemos mirar esto en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo de 3 al 5. Nicodemo le pregunta al Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo es aceptar a Jesucristo con nuestra boca. Dice en Romanos 10, de 9 al 10, que cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor y creemos que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Entonces, nacemos en ¿dónde? En espíritu. Y cuando llegue el bautizo a nuestra vida, nacemos nuevamente a través de lo que la Escritura nos dice. Volvemos a nacer de agua y del Espíritu. El bautismo es la confirmación de nuestra fe ante el Señor, entendiendo nosotros de dónde estamos saliendo y a quién estamos recibiendo. Ese es el bautismo. Cuando una persona entiende, conscientemente entiende de dónde está escapando y a quién está recibiendo y por quién va a servir. Ese es el bautismo verdadero. Porque uno sabe que escapa de eso solo a través de Jesucristo. Y la Escritura dice que el Espíritu Santo nos sella a nosotros. Somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, esa vida espiritual nos llena a nosotros de felicidad. Tener la salvación también significa que nosotros somos libres de este ser espiritual que se llama Satanás o diablo. Somos libres de Satanás. Somos libres de nuestro destino de fracaso y de infierno. Y somos libres de todos los desastres que puedan llegar a nuestra vida. Cuando estamos separados de Dios, dice la Escritura que hay maldición para nuestra segunda, tercera y cuarta generación. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, hay bendición para nuestra segunda, tercera y cuarta generación. No es nuestro éxito el que se garantiza acá solamente, porque estamos dejando bendición para nuestra segunda, tercera y cuarta generación. Ahí es donde tenemos que apuntar nosotros. La segunda, tercera, cuarta generación. Lo que viene más adelante. Lo que viene más adelante. Por eso no hay problema para el Hijo de Dios, hay bendición. Lo que también nosotros tenemos que saber es que somos libres. Tener la salvación significa que somos libres de ¿qué? Somos libres del pecado fundamental de Génesis 3, del 1 al 6. Somos libres. Somos libres. Tenemos libertad en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo. No arrastramos nada. Ni un pedacito de la cadena, no arrastramos nada. En el momento que aceptamos a Jesucristo, esa cadena se rompe, esa cadena nos suelta y somos libres, hemos ganado la vida eterna. Hay libertad, hay felicidad, hay manera de conocer a Dios, hay manera de gozarse en el Señor, hay manera de alabarle al Señor. Hay esa seguridad en nuestra vida de fe. Y no importa lo que a nuestra vida venga, porque el que nos sostiene, ¿quién es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahí está fundamentada nuestra fe. Hemos salido del pecado, hemos cambiado nuestro destino de infierno. Ser libre, tener la salvación significa escapar ¿de dónde? Del infierno. El infierno es un mundo espiritual. En el mundo espiritual existe. Lucas 16, del 19 al 31. Habla de Lázaro y el hombre rico. Explica la Escritura. Ver este versículo, ver esta parte de la Biblia. Lucas 16, 19 al 31. El infierno existe, pero no está hecho para los hombres.
En Mateo 25:41 dice que está hecho para Satanás y para sus demonios, no para el hombre. No para el hombre, no para nosotros, y para ningún hombre. Por eso nosotros tenemos que ser remanentes discípulos evangelistas, que podamos explicar el problema fundamental y que podamos dar la respuesta a través de Jesucristo. Que el hombre gane la salvación a través de Jesucristo. Se establece en nuestra vida, a través de la salvación, el reino de Dios. Filipenses 3:20. Somos ciudadanos del cielo ya. Cuando ganamos la salvación ya tenemos el ticket garantizado, el boleto garantizado al reino celestial. No tenemos que preocuparnos. No tenemos que preocuparnos. Y lo más precioso que es esto, es que todo esto es por la gracia de Dios. Efesios 2 del 8 al 9. Dice la Escritura que es por la gracia de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios que nosotros alcanzamos la salvación. Constantemente algunos chicos me preguntan: pastor, ¿por qué escribes en la pizarra? Porque yo sé que acá venimos todos de diferentes iglesias y tal vez no es común en nuestras iglesias que el pastor escribe en la pizarra, ¿no? Más es un mensaje de plataforma, es un estilo diferente, y probablemente yo también llegue a ese nivel en su momento, en su horario de Dios, llegue a ese lugar. Pero por ahora el Señor me dice en oración que tengo que hacerlo así porque los que estamos aquí somos discípulos evangelistas que tenemos que tener una base para el evangelismo, y porque en algún momento todo lo que está aquí nosotros lo vamos a utilizar y lo vamos a enseñar también desde nuestra experiencia y desde nuestra perspectiva. Así que yo de verdad oro y los bendigo para que en algún momento ustedes puedan ver esto, estudiar esto a más profundidad. Por el tiempo se hace así de esa manera rápido, dando mensaje, dando información, dando versículos bíblicos, explicando el problema fundamental, explicando la solución que es Cristo. Y ahora viene mi experiencia. Mi experiencia dentro de todo esto, ya escapamos del problema fundamental. Ya tenemos la salvación en Cristo Jesús. Somos felices en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué viene? Porque ya esto yo ya lo sé. Ya ustedes lo saben también. Muchos de ustedes lo saben. Muchos de nosotros venimos escuchando esto por 5, 6, 7, 8 años. Constantemente. Me acuerdo que cuando David y Katy llegaron a Corea, y justo me lo hacían recordar ellos el lunes, estábamos comiendo, compartiendo algo, y me decían: Juan, ¿te acuerdas cuando por un año nos hablabas de lo mismo? Y echamos nosotros, como que nos cansábamos a veces. Constantemente, pastor, Génesis 3, el problema fundamental, los 6 estados del no creyente, constantemente, solo Jesucristo, constantemente por un año. Está sentada Katy aquí, y con respeto, ¿no? Con cariño siempre, como yo les digo a ellos. Cuando yo iba a la casa a veces a compartir el mensaje, había veces que Katy no salía de su cuarto. Se quedaba en el cuarto, se sentía mal a veces, o a veces de repente ya no quería verme, no quería escucharme, no sé, pero siempre hemos sido buenos amigos. Ella se quedaba ahí en la casa, y la mamá de David, la hermana Mari. Bueno, yo digo los nombres porque tengo confianza y sé que ellos entienden lo que estoy diciendo, por qué lo estoy diciendo. A veces me decía: Juan, lo siento, Katy no salió. Yo decía: no te preocupes, tranquila, todo está bien. Y cuando uno va conociendo el Evangelio, va conociendo lo que Jesucristo tiene para nosotros, uno se da cuenta que Dios para todos tiene que un plan de Dios para todos, y Dios para todos tiene un horario de Dios. Así que le dije a la hermana María un día: solamente lo que nosotros tenemos que hacer es sujetarnos a una verdad. Dentro de todo nuestro problema, dentro de toda nuestra circunstancia adversa tal vez, porque yo también he tenido, solamente sujetarnos a una verdad. Porque cuando nos sujetamos a esa verdad, todo cambia y todo es posible para el Hijo de Dios. ¿Y cuál es esa verdad? Esa verdad es
Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Esa es la única verdad que el Hijo de Dios puede sujetarse en el momento de mayor dificultad. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y cuando nos sujetamos a esa verdad, a solo Jesucristo como único Señor y Salvador, que solo Jesucristo tiene el único poder y autoridad sobre nuestra vida, y que en Jesucristo nosotros tenemos una identidad nueva, tenemos una autoridad nueva, y podemos hacer todas las obras del diablo y todo lo que quiere impedir el plan de Dios para nuestra vida. Con esa palabra nosotros empezamos a hacer la oración. Con esa palabra, con esa identidad empezamos a hacer la oración. ¿Para qué? Para descubrir el plan de Dios en nuestra vida, para descubrir el plan de Dios en nuestra familia, para descubrir el plan de Dios en nuestra iglesia, para descubrir el plan de Dios en nuestra sociedad, para descubrir el plan de Dios en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Constantemente pasó el tiempo, Katy comenzaba a salir de allá de su habitación para escuchar la palabra. Pasó el tiempo y un día yo llegué a la casa y les dije, bueno, yo ya no voy a hacer el mensaje. Y se alegraron, por fin, ya no vamos a escuchar el mensaje. No, ya no voy a hacer el mensaje. Ahora lo van a hacer ustedes. Y se miraban porque estaba también María Ángel. ¿Quién empieza? Un sorteo, a ver quién empieza la otra semana. Hicimos el sorteo, en serio. Hicimos el sorteo. No me acuerdo quién salió primero. Pero cada uno tenía que salir a dar el mensaje. Cada uno. 5 o 10 minutos. Podían mirar su papel si querían. Podían mirar el mensaje. Y yo me sentaba a escuchar el mensaje que daban. Y Katy comenzó a hacer el mensaje, David comenzó a hacer el mensaje, María Ángel comenzó a hacer el mensaje. Un día Katy me dijo, pastor, quiero adorar en la iglesia. Un día me dijo eso. Y yo le dije, amén. Yo no hice eso. Fue que el poder del Evangelio, el poder de Jesucristo. Y hoy Katy adora en la iglesia. Está cantando al Señor. Porque la oración, cuando toma lugar en nuestra vida la oración, cuando nos sujetamos solo a Jesucristo, ahí empieza el verdadero cambio en nuestra vida de fe. Hoy un remanente de la semana pasada me decía, pastor, el día que yo me subí al avión en mi país para venir a estudiar, le decía yo, pastor, soy una persona que me gusta estudiar, de verdad yo estudio en mi país. Yo he dejado de salir con mis amigos por estudiar, porque me gusta estudiar. Y si estoy aquí es porque he estudiado para estar aquí también, en este proceso. Y me dijo, pastor, pero sabes, yo cuando me subí al avión en mi país, como que me cambió el chip así, chip. Porque dije, voy a ir a Corea a destruirme. Voy a ir a Corea a hacer lo que no he hecho en mi país. A salir, a ir por ahí y así. Y se puso eso en su pensamiento. Pero lo que él no sabía es que Dios tenía otro plan para él en su vida. Por la oración de sus padres, por la oración de su madre, hasta a veces por su propia oración, o por la oración de la gente que lo quiere. Es el maravilloso plan de Dios dentro del Evangelio. Y cuando llegó a Corea, jamás se imaginó encontrar un lugar donde podamos compartir la palabra. Él ha puesto ese título a nuestra iglesia, le dice, pastor, la iglesia es un oasis en el desierto. Porque yo les contaba que por aquí han pasado muchos remanentes que vienen y se van. Y les decía, seguramente si fuera un lugar estable y todos los remanentes y las personas que han pasado no se irían a sus países, este lugar nos quedaría pequeño probablemente. Sí, de verdad, nos quedaría pequeño, con toda la gente que ha pasado. Tendría que pedir el tercer piso. El auditorio principal tendría que pedir. Si no fuera este un oasis espiritual donde la palabra llena el corazón de las personas para sujetarse y para ganar fuerza espiritual. Y tuviéramos acá un mega concierto todos los fines de semana, con músicos profesionales, con piano, con batería, con bajo, 3 voces, 4 coros. Tendríamos eso. Pero el Señor en su plan perfecto nos ha puesto aquí como una iglesia móvil, una iglesia que recibe remanentes, ganan fuerza espiritual y luego regresan a sus países. Trabajadores de las fábricas, hermanos de diplomáticos, militares,
Y así constantemente. Así que no nos sorprendamos si a comienzos de enero del otro año somos 4 otra vez. No nos sorprendamos, porque así nos ha pasado. Y así pasará siempre. Los que vengan pasarán la misma experiencia. Pero cuando empezamos a orar, las obras del Señor se levantan. Y la vida de este remanente se dio cuenta de que no necesitaba esas cosas. Que su seguridad está en lo que verdaderamente importa, que es Cristo Jesús, que es el Evangelio. Entonces nuestra vida de fe empieza a cambiar más y más cuando nosotros tomamos la oración como una prioridad y no como un recurso. Y hoy yo te quiero preguntar esto: ¿qué es la oración para ti? ¿Es una prioridad o es un recurso en tu vida? ¿Qué es la oración? Porque si es una prioridad vas a descubrir constantemente el plan de Dios, pero si es un recurso vas a tener mucha dificultad para descubrir el plan de Dios. Ejemplos de la Biblia. Nehemías 1:4. Cuando Nehemías escuchó que los remanentes estaban tristes y en afrenta, lo primero que hizo fue orar. Otro ejemplo en la Biblia como prioridad en la oración. Daniel 6:10. Cuando hicieron el edicto para que no puedan orar, Daniel lo primero que hizo fue abrir las puertas, las ventanas de su alcoba y con dirección a Jerusalén orar 3 veces al día. Otro ejemplo, y ese es un ejemplo que a mí me gusta muchísimo, Génesis 3:18. Abraham y Lot. Abraham tenía que separarse de Lot. Y Abraham le da a escoger a Lot. Le dice: Lot, tú escoge a qué lugar, para dónde te quieres ir, para qué dirección te quieres ir. Y Lot escoge el lugar donde se veía más bonito, se veía un valle verde, se veía futuro, humanamente, con sus ojos físicos, él vio de esa forma. Y le dijo a Abraham: yo me voy para allá, para donde está todo bien, todo bonito, se ve que allá hay fruta, se ve que allá hay comida, se ve que allá hay parranda, se ve que allá hay todo bien. Porque se fue en dirección a Sodoma y Gomorra, Lot. Y cuando Abraham volvió sus ojos, vio que seguramente era un campo montañoso, rocoso, no había nada para irse para allá. Por eso que Lot dejó eso, lo botó, dijo: eso por allá no sirve, no hay nada. Y seguramente en algún momento de nuestra vida, si no está pasando ahorita, o si ha pasado, o si pasará, nos vamos a parar y vamos a ver el futuro como incierto, como que está todo como rocas, como algo que no se sabe. O es una dirección de repente que el Señor, que nunca imaginamos tomar. Pero Abraham tenía una seguridad, que Dios estaba con él las 24 horas. Esa fue la seguridad de Abraham. Y saben una cosa, remanentes, hermanos y hermanas, aunque se vea nublado, aunque se vea rocoso, aunque se vea sin frutos, pero si uno va sujetándose a Cristo con el Evangelio y sabe que Dios está con uno las 24 horas, hay un plan de Dios en ese lugar, aunque la gente diga que no. Aunque el hombre diga que no, hay un plan de Dios dentro de ese lugar. Hay un plan de Dios dentro de esa respuesta. Hay un plan de Dios dentro de ese problema. Hay un plan de Dios dentro de esa circunstancia. Hay un plan de Dios dentro de esa tristeza muchas veces. Hay un plan de Dios dentro de esa alegría muchas veces. Porque hay una cosa que no cambia. El Señor nunca sale de nuestra vida. El Espíritu Santo nunca nos abandona. El Señor nunca deja de orar en nuestra vida. Tenemos que sujetarnos a esa verdad espiritual y tener la oración como una prioridad en nuestra vida. Otro ejemplo que la Biblia nos enseña es en Hechos 3:1. Antes de levantar al hombre paralítico, dice la Escritura en Hechos 3:1 que Pedro y Juan iban a la hora de la oración. La prioridad para Pedro y Juan era la oración en su vida. Era la oración. Por eso que las obras se levantan, porque hay una prioridad en la oración en nuestra vida. Otro ejemplo es lo que Pablo nos enseña. La Escritura nos enseña a través de Pablo en Hechos 16:18. Nuevamente, a la hora de la oración, se le puso una mujer endemoniada a Pablo, y Pablo en el nombre de Jesucristo la libera, la sana pues. Pero era la hora de la oración, era una prioridad para Pablo. Y sin ir muy lejos, nuestro mismo Señor Jesucristo, en Marcos 1:35, nos enseña que Él se levantaba muy de temprano por la mañana a orar. Nuestro Señor Jesucristo, Marcos 1:35. Remanentes, hermanos y hermanas, para la única forma que nosotros tenemos para combatir espiritualmente es cuando ponemos la oración como una prioridad en nuestra vida de fe. Ese es el arma que nosotros tenemos para ganar fuerza espiritual, para destruir las obras del diablo en el nombre de Jesucristo. Cuando realmente ponemos la oración como una prioridad,
Dios puede levantar obras como levantó con estos hombres en esta época, en el nombre de Jesucristo. Esa es la verdad espiritual. Una remanente de nuestra iglesia, por un trabajo en su universidad, ha tenido que ir al Temple Stay con los budistas, pasar una noche con los budistas. Y me está contando que en las mañanas, a las 4:30 de la mañana, a pararse todos a meditar. A pararse a meditar. A las 4:30 de la mañana, como el monje. A pararse todos a meditar. A hacer la respiración, la meditación trascendental. Todos, sin excepción. Bueno, ya que me dijo que se dormía, me dice, pero estaba ahí de pie porque tenía que estar de pie. Y de pronto estaba ahí y escuché un campanazo. ¡Pum! El primer campanazo, ¿para qué era? Para despertar a los animales del campo, supuestamente. Y de pronto seguían meditando y escucharon otro campanazo. ¡Pum! El segundo campanazo, ¿para qué era? Para despertar a los animales marinos. Y de pronto seguían meditando y un tercer campanazo. ¡Pum! ¿Para qué era? Para despertar a los demonios. Textualmente así. Les dijeron que era para despertar a los demonios, textualmente. Y seguía meditando así y ¡pum! El cuarto campanazo. ¿Para qué era? Para despertar a los seres celestiales. Esa es la realidad espiritual de la religión. Está todo mezclado. No se sabe qué cosa es eso. Porque lo que intentan hacer, ¿qué cosa es? Es diluir el Evangelio. Es que el nombre de Jesucristo no sea compartido correctamente. Y al final de la jornada, al día siguiente les dan una hoja y en la última parte les pregunta, le dice, deja algunas palabras que quieras compartir con nosotros en este papel. ¿Y saben qué escribió ese remanente? ¿Saben qué escribió? Y escribió, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Mateo 16:16. Dejó esas palabras ahí. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Así somos los remanentes. Así tenemos que ser nosotros todo el tiempo. Conocer que solo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Porque el plan de Dios en nuestra vida se va a cumplir cuando entramos en oración como una prioridad, más no como un recurso. Ahí es donde marcamos la diferencia. Pruébelo. Prueben esta semana, prueben este mes. La oración como una prioridad. Tengan un tiempo específico con el Señor, como a ustedes les guste. A algunos les gusta caminar, a algunos les gusta hacer ejercicios, a algunos les gusta escuchando música, como ustedes se sientan más cómodos. Encuentren su método de oración personal. Encuentren su método de oración personal. Yo, por ejemplo, en la semana cuando estoy aquí en Seúl, me gusta venir a la iglesia. Me gusta venir a la iglesia, sobre todo de noche a veces. Me gusta venir aquí, a veces hasta juego un poco, prendo el micrófono y empiezo a dar un mensaje, empiezo a compartir la palabra, practicando mi mensaje para el día de hoy, leyendo la palabra en voz alta. Me pongo a cantar, yo soy malísimo para cantar, pero como nadie me escucha, acá me pongo a cantar, me pongo a adorar a Dios. Busco ese tiempo aquí en la iglesia. De repente para otros puede ser mejor el parque, o para otros puede ser mejor, no sé, ir a la montaña, pero busquen su tiempo de oración, su tiempo de compartir la palabra. Si ustedes quieren encontrarse conmigo aquí en la iglesia, yo estoy a las 9 de la noche, cuando estoy en Seúl, cuando no tengo, estoy ocupado por las noches. Y cuando estoy ocupado por las noches, vengo por la mañana. Y aquí empiezo a leer la palabra en voz alta, empiezo a leer el mensaje para esta semana, a orar por todos ustedes también, porque son miembros de la congregación, orando constantemente en el nombre de Jesucristo. Entonces, eso es lo que yo hago personalmente. Hace 4 años, para la ciencia médica era imposible que yo escuche. La oración como una prioridad en mi vida, hoy en día, por la gracia de Dios, sigo todavía escuchando. Hace un año y medio, para mi esposa, para la ciencia médica era casi imposible que ella quede embarazada. Teníamos que buscar algún método artificial. Pero hace 7 meses que nos dimos cuenta de que no. Un año o 6 meses que nos dimos cuenta de que no. Cuando uno empieza a orar en el nombre de Jesucristo, hay obras que se levantan. Hace 2 años era casi difícil pensar que en este lugar iban a haber remanentes de México, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de España. Era para nosotros, ¿no? Era ¿cómo lo hacemos?
y nos dimos cuenta de que el único método era la oración. Y el año pasado constantemente con un grupo de remanentes, constantemente, a las 9 de la noche por un año, teníamos nuestro tiempo de oración en la iglesia, constantemente, todos los días, de lunes a viernes, a sábado, todos los días. Había lunes que nos reuníamos solamente a adorar y a cantar a Dios, a alabar a Dios. Y el Señor constantemente iba levantando sus obras a través de la oración. Por eso la oración es el método más eficaz, porque estamos armados además. Efesios 6 del 10 al 18. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos el yelmo de la salvación. Nos calzamos los pies con el Evangelio de la paz. Tenemos la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe. Tenemos una armadura para nosotros pelear la batalla espiritual todos los días. Amén. Y una armadura que no tiene pierde, que no pierde jamás. No pierde jamás. El Hijo de Dios nunca pierde. El Hijo de Dios siempre tiene la victoria en Cristo Jesús. Y el otro punto, el tercer punto para descubrir el plan de Dios, lo voy a poner por aquí, es a través del culto a Dios todos los fines de semana, todos los domingos. Darle el culto a Dios es muy importante en nuestra vida de fe. ¿Por qué es muy importante en nuestra vida de fe? Porque cuando le damos el culto a Dios, nosotros venimos a agradecer al Señor por los 6 días que hemos tenido en la semana. Agradecer al Señor por todas las cosas que nos han pasado, sean buenas o malas. Pablo, dice la Escritura, que lo que más hizo él en su vida de fe era agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios. Y donde estemos remanentes, porque yo sé que este lugar vamos a pasar, donde ustedes estén, en sus países, en sus iglesias, a donde vayan y donde se paren, siempre no dejen de darle culto al Señor y agradecerle por su vida, agradecerle por el maravilloso plan que tiene Dios para ustedes y para su familia. Constantemente, eso nunca lo pierdan, porque eso va a cambiar su segunda generación, eso va a cambiar su tercera generación, eso va a cambiar la cuarta generación, eso va a cambiar nuestro país, eso va a cambiar Latinoamérica. El poder de la oración es un poder, una ciencia espiritual que mueve un mundo espiritual de victoria. Eso es lo que nosotros siempre tenemos que hacer. Por eso cuando vienen aquí no vienen a escucharme a mí, venimos a escuchar la palabra de Dios y la gracia que el Señor nos da a través de la palabra de Dios. Agradecerle a Dios constantemente. Cuando entramos en estas 3 cosas, primero reconocer a Jesucristo como único Señor y Salvador, tenemos oración como prioridad en nuestra vida, damos el culto de agradecimiento a Dios, hasta las obras de sanidad se pueden levantar. Eso es lo que hizo Pedro y Juan, eso es lo que hizo Pablo. Y Jesús constantemente trabajaba en esto, constantemente trabajaba en esto. Así que constantemente demos el culto a Dios. Eso es algo que va a cambiar nuestra vida por completo. Yo lo puedo decir de una manera humilde. Tengo ya aquí 7 años y no sé lo que es un domingo fuera de la iglesia. No sé, de verdad. No sé lo que es un domingo fuera de la iglesia. Pero puedo también al mismo tiempo decir que ha sido el tiempo de mayor bendición para mi vida. Porque veo mi vida hoy, veo mi familia hoy, veo a los remanentes hoy, que escucho a los remanentes, veo cómo nuestra vida va cambiando, para todos nuestra vida va cambiando, veo las respuestas que se levantan en nuestra vida. Hasta hace un tiempo yo, José y yo no podíamos sentarnos casi juntos, hasta hace un tiempo atrás. No podíamos conversar casi hace mucho, de verdad. Nos conversábamos, pero nunca nos poníamos de acuerdo. Ahí está José. Y yo llegué un poco después que él a Corea y vemos nuestra madurez espiritual hoy en día y estamos trabajando juntos aquí. Esa es la madurez espiritual que uno va alcanzando cuando va entrando en oración, cuando va dando culto a Dios, cuando va agradeciendo y se sujeta solo al Evangelio. Porque solo el Evangelio nos puede cambiar de verdad. No hay otra cosa para eso. Así que si hay partes en nuestra vida que aún no se pueden cambiar, solamente entrar en estas 3 cosas, en la palabra, en la oración y en el evangelismo. Solamente en eso. En la palabra, en la oración y en el culto. Ahí Dios va a hacer su obra. Ahí Dios va a hacer su obra. Así que esta semana podamos experimentar y podamos, en el campo, si nos encontramos con alguna persona que nos muestra interés de saber, que nos muestra interés de conocer su vida espiritual, podamos compartir el Evangelio, podamos compartir a Jesucristo,
Y si en nuestra vida tenemos un momento ahorita de dificultad o hay un pequeño afán, entrar en oración como prioridad, poner un tiempo marcado para la oración, para descubrir el plan de Dios dentro de esa circunstancia. Eso es lo que va a garantizar la victoria y el fluir de nuestra vida en nuestro paso aquí en Corea del Sur. Porque Corea no es nuestra casa. Aquí no termina nuestro caminar. Hay más cosas adelante. Hay más cosas adelante. Hay más. Señor, queremos saber qué más hay en nuestro país. Queremos saber cuál es tu plan, Padre. Queremos saber aquí cuántos presidentes, cuántos chefs famosos, cuántos artistas, cuántos... Queremos saber qué vas a hacer con los remanentes, cuántos predicadores, Señor. Queremos saber con los remanentes. De aquí a 10 años vamos a ver esos resultados de nuestros remanentes. Lo vamos a ver. Porque estamos seguros que Dios tiene un plan con todos nosotros. Queremos saber qué va a pasar con Gabrielita. Queremos saber qué va a pasar con Zion. Queremos saber qué va a pasar con nuestros hijos más adelante. Queremos saber, Señor. Queremos saber qué va a pasar con nuestros remanentes cuando se casan. Sus esposas, su vida. Queremos saber con Nara, con Narita, la hija de Lourdes. ¿Qué va a pasar con Narita más adelante? Queremos saber eso. Queremos saber. Y esa es nuestra misión. Constantemente orar por ellos, constantemente devocionar, constantemente hacer de este ministerio un ministerio donde la familia crezca, se restaure, donde la gente que pase por aquí pueda llevarse una vida espiritual sana en Cristo Jesús. Hacer un ministerio que sane el campo, que podamos ser de bendición para otras personas. Queremos saber, Señor, en el nombre de Jesucristo, y mi vida está dispuesta para ti, Señor. A donde tú vayas, a donde yo vaya, a donde me lleves, ahí estaré, ahí iré, ahí voy. Y donde esté y donde sea, ahí tendré que ir. Ahí es. Y quien esté delante, ahí serviré. Ahí serviré. Ese corazón tenemos que nosotros tener poco a poco en nuestra vida de fe. En el nombre de Jesucristo, que esta semana sea una gran bendición para nosotros. Amén. Oremos. Padre Dios, Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo por darnos el Evangelio, Señor, en nuestra vida de fe, por hacernos conocer a Dios, Señor, a través de solo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que esta semana, Señor, podamos experimentar el poder de tu palabra, Señor, el poder de la oración, Padre, y el poder del Evangelio y del evangelismo en nuestra vida, Señor. Levanta, Señor, a tus remanentes, levanta, Señor, a tus hijos e hijas, Padre, que están en este lugar. Y que en oración, Señor, podamos seguir descubriendo el plan de Dios, confirmando la palabra en nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por permitirnos, Señor, este tiempo, de darte la gloria y la adoración, Señor. Y te agradecemos desde lo más profundo de nuestros corazones, Padre, por permitir este espacio, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Recibe la gloria, la honra y la adoración. Amén.